Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este programa que se llama Mirada Sur. Durante la próxima hora vamos a ver qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar en el mundo, pero con nuestros propios ojos. Este programa lo hacemos desde el sur del sur, desde la Patria Grande. Gracias por estar ahí. Y ya mismo voy a presentar a mis compañeros acá en el piso, Amadeo Sabatini y Jenny Ortega Benavides. ¿Cómo están? Hola. Muy buenas noches, Mariano, ¿cómo estás? Tenemos cambio climático hoy. Tenemos cambio climático, pero primero vamos a agradecerle yo a Erdulfo y vos. A Rita. A Rita, que son los padres de Jenny, que nos ha mandado es la sección colombiana de nuestro club de fans, así que un saludo y un abrazo grande, que nos han mandado café. Y en el cambio climático lo que tenemos es que el presidente Obama anunció un plan de metas ambiciosas respecto a la reducción de carbono y hay que mirar a ver de qué se trata. Bien. Jenny Ortega Benavides, en el viaje que hacemos siempre por los inmigrantes argentinos, que ya son argentinos porque viven aquí, ¿a quién vamos a conocer? Bueno, hoy tenemos toda la alegría y todo el calor del pueblo brasilero en nuestro programa. Bien, y hablando de Patria Grande, vamos a meternos de lleno en el primer informe que hemos preparado para ustedes, justamente del corazón de la Patria Grande, porque si hay algo que late en Sudamérica es Bolivia. Bolivia prácticamente limita con todos los países de Sudamérica. Lo que pasa en Bolivia siempre repercute en todos lados y esta semana estamos recordando la independencia de Bolivia. 190 años de la independencia, aquel 6 de agosto de 1825. Podríamos decir que en el Alto Perú, en Bolivia, empezó y terminó esta historia maravillosa de la emancipación sudamericana. Vemos el informe. El actual territorio de Bolivia, llamado el Alto Perú, formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. Murillo fue el promotor del levantamiento realizado en 1809, en la reprimida revolución que sembró los ideales emancipadores de toda América. Las campañas libertadoras de José de San Martín y de Simón Bolívar fueron quienes concretaron las acciones y consumaron victorias criollas en los países sudamericanos. El 6 de agosto de 1824, Bolívar encontró a los españoles divididos y organizó prontamente un ejército formado por colombianos y peruanos, con quienes derrotaron al ejército español del general Canterac en los campos de Junín. Esta victoria constituye sobre todo el paso previo para el triunfo final de Ayacucho. José Antonio de Sucre, por encargo de Bolívar, decidió continuar la campaña militar en el Perú. Y el 9 de diciembre de 1824, los patriotas lograron una espectacular victoria en las llanuras de Ayacucho. Con la capitulación del virrey La Serna, se reconoció la independencia del Perú y de América. Luego, el triunfo de Ayacucho y siguiendo instrucciones de Bolívar, el general Sucre entra en territorio boliviano el 25 de febrero de 1825. Convocada a la Asamblea Deliberante en Chuquisaca el 10 de julio de 1825, se determinó por unanimidad la completa independencia del Alto Perú, bajo la forma republicana, por soberana voluntad de sus hijos. Finalmente, el presidente de la Asamblea, José Mariano Cesano, junto a una comisión, redactó el Acta de la Independencia, que lleva fecha del 6 de agosto de 1825, en homenaje a la batalla de Junín, ganada por Bolívar. El acta, en su parte expositiva, dice, en tono vibrante: el mundo sabe que el Alto Perú ha sido el continente de América, el altar donde se vertió la primera sangre de los libres y la tierra donde existe la tumba de los últimos de los tiranos. Es lo que decíamos recién, el altar donde se vertió la sangre, la primera sangre de los libres, porque la insurrección de Tupac Katari a fines del siglo XVIII fue como una de las primeras muestras de rebeldía sudamericana y también ahí se terminó esta historia en 1825. Tenemos el gustazo de estar aquí en el piso con el cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia en Córdoba, Óscar Sanginés Vargas. ¿Cómo está? Mariano, respetado colega y muy querido amigo,
Muy contento de estar acá y gracias por tu invitación. Óscar es diplomático, pero además, antes de cumplir sus funciones de cónsul, era presentador de noticias en Bolivisión, allá en La Paz. Por eso lo de colega. Sí, y una nostalgia de estar en estudios. Lógicamente, cada vez que se me invita, bueno, me sale el alma de periodista alguna vez. Bueno, la verdad, lo decíamos, en Bolivia empezó y en Bolivia terminó la independencia sudamericana, ¿no? Sí, es muy característico. Bolivia es un país muy en movimiento político. Como dicen, si se mueve Bolivia políticamente, se mueve todo el continente. Y eso no está en duda, y eso lo dicen nuestras batallas por la independencia. Si bien el 6 de agosto de 1825 logramos la independencia del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestra reivindicación de liberación y de emancipación viene de muchísimos antes, desde que el primer colonizador puso sus pies sobre este continente, sobre nuestro territorio. Ya Túpac Katari, Bartolina Sisa, después vendría nuestra heroína binacional, Juana Zurduy de Padilla, Simón Bolívar, José de San Martín. Bueno, es un conglomerado de todos los grandes hombres y sobre todo grandes mujeres que lograron la liberación de nuestro continente. Y lo que decíamos también, si en Bolivia comenzó todo este movimiento libertario, fue en el último país que terminó este movimiento libertario. Si Bolivia fue uno de los primeros países que comenzó con su emancipación, fue uno de los países que tardó más en conseguir su liberación. Y que después siguió buscando la liberación total, ¿no? Porque a todos esos nombres le podemos agregar Zárate Huilca, pero absolutamente. Pablo Zárate, después Villarroel. Cornelio Saavedra, que estuvo también acá. Y en el siglo XX, además de Villarroel, la Revolución del 52. Víctor Paz de Tensoro. Claro que sí. Ya te digo, Bolivia es un país en movimiento permanente político y ahora lo tenemos a un gran hombre. Eso te iba a preguntar, Óscar, entonces es natural, iba a caer por peso propio un revolucionario de la envergadura de Evo Morales y un movimiento de las características que estamos viendo, ¿no? Absolutamente, desde Túpac Katari hasta Evo Morales. No te olvides que Túpac Katari dijo, volveré y seré millones, ¿verdad? Volvió Evo con millones por detrás. Un nuevo indígena, un nuevo originario en Bolivia, que además nos está dando cátedra en lo que es la conducción de un país. Evo Morales Ayma no necesitó estudiar en la Harvard, en ningún otro lado. Evo Morales es un aprendiz de la vida, de nuestros mayores, y estás viendo cómo está gobernando y cómo está llevando adelante mi país. Y sobre todo Evo Morales ha llevado a Bolivia a incorporarse a la patria grande. Igual que otros mandatarios, igual que Cristina, igual que Néstor, igual que Lula, Dilma, Chávez, etcétera. Te propongo, Óscar, que veamos este informe sobre la incorporación de Bolivia al Mercosur. Perfecto. Veamos la importancia económica y también lo que dice el propio Evo Morales. Si los parlamentos de Paraguay y Brasil ratifican el protocolo de adhesión en 2015, su vigencia será desde 2016 y Bolivia contará con 4 años para integrarse a las 3.000 normas del Mercado Común del Sur. Destaca que ambas partes ya han logrado una desgravación arancelaria plena que permite la libre circulación de productos, pues Bolivia es miembro asociado del bloque desde 1996. Según el Ministerio Boliviano de Comercio Exterior e Integración, los beneficios estarán en la exportación de banana, palmito y piña, así como en las condiciones de que el país tendrá para vender a las regiones fronterizas del Mercado Común del Sur. Bolivia cuenta con la reserva de litio más grande del mundo, 116 millones de toneladas y con 11.2 billones de pies cúbicos de gas, lo que supone que, junto a Venezuela y Argentina, potenciará a Mercado Común del Sur en materia energética. Asimismo, economistas señalan que la suma de Bolivia podría funcionar como un aliciente para reactivar las economías del bloque y un paso más hacia la integración definitiva de los países de América Latina en materia aduanera. Para Bolivia, una enorme alegría que después de 3 años seamos aceptados como miembros plenos de Mercosur. Agradecer a los equipos técnicos de los países de Mercosur por esta aceptación y integración como Bolivia a Mercosur. Tenemos mucha esperanza y confianza en Mercosur para seguir desarrollándonos
Reconocemos, respetamos, saludamos el liderazgo de Argentina y Brasil en desarrollo tecnológico. Quisiéramos, dentro de ese trabajo conjunto, como ampliar nuestros mercados para el bien de todos. De verdad, este ingreso a Mercosur es para seguir, que Bolivia sigue creciendo con un comercio de complementariedad, de solidaridad a veces, que practicamos con algunos países durante mi gestión. Bueno, muy importante la incorporación reciente en estos días de Bolivia al Mercosur, cónsul. Evidentemente ya las implicancias las has dicho ahí en el informe, Mariano. Es importantísimo sobre todo para el intercambio comercial entre nuestros países del Mercosur. ¿Por qué? Porque los aranceles reducen en nuestras exportaciones y sobre todo nuestro PIB va a permanecer en crecimiento. Una última cosa, agradeciéndole la visita acá en el piso, Óscar Sanginés Vargas. Bolivia, veíamos, en 1825 nace como nación, como Estado, con mar. Nace con mar. Hoy no tiene mar. ¿Hay alguna perspectiva que en el marco de esta integración regional Chile pueda abrirse al diálogo? Todo escenario es importante para que Chile entienda que el diálogo es fundamental para solucionar el tema marítimo con soberanía de Bolivia. Estamos ahora con una demanda en la Corte Internacional de La Haya, precisamente para que se abra un diálogo con nuestros hermanos chilenos, con el pueblo hermano de Chile, que nos permita regresar con soberanía a las costas del Pacífico. Y el Papa es muy importante. Y el Papa es importantísimo, sobre todo en la última visita que hemos tenido del Papa Francisco el 8 de julio a Bolivia. No lo ha dicho claramente, lo ha dicho fundamentalmente, claramente, que es importante el diálogo para solucionar este tema. Bolivia es un país pacífico, lo tenemos inscrito en la Constitución Política del Estado. Queremos solucionar nuestros conflictos de forma pacífica, pero con mucha firmeza y con mucha fe en el futuro. Óscar, Bolivia es un país pacífico y también es un país del Pacífico. Absolutamente. Eso no solamente le importa a los bolivianos y a los chilenos, sino a los argentinos y a toda Sudamérica. Hace al equilibrio regional. Bolivia, Perú y Chile en el Pacífico, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay en el Atlántico, y todos vamos a estar mejor. La patria grande. Patria grande. Gracias por venir, Óscar Sanginés. Querido Mariano, sé que los tiempos en televisión son muy cortos, pero permíteme despedirme aprovechando la oportunidad para invitar a mis hermanos bolivianos y a mis hermanas bolivianas a que me acompañen en el acto protocolar del 6 de agosto, el jueves, en la Plaza San Martín a las 12 del mediodía. Vamos a hacer nuestro acto protocolar para celebrar este 190 aniversario de la independencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Eso será en Córdoba, en Buenos Aires. Cuando ustedes vean esto, estarán seguramente festejando la independencia de Bolivia en el Bajo Flores y en todos los barrios donde late el espíritu de Bolivia, el espíritu del Alto Perú. Gracias, Óscar, y hasta la próxima. Te tendremos nuevamente. No, por favor, agradecido soy yo. Y nosotros vamos a un corte. En el próximo bloque nos vamos de Bolivia, de un saltito a Brasil, pero para ver cómo viven los brasileños en Argentina. No se vaya, espérenos.